Queridas hermanas y hermanos, amigos y lectores del blog El Santo Nombre, con todo gusto, con alegría, iniciamos ahora la clase 78, 78ª del curso de Filocalía, curso que se acerca a su final, al menos de manera sistemática, y si Dios quiere, finalizaremos en 2 o 3 clases más. Ante una pregunta que había surgido la semana pasada, nosotros le vamos a dar continuidad a Filocalía, porque Filocalía es en cierto modo un tesoro de nuestra alma, algo que apreciamos mucho. Entonces no podemos terminar el curso y abandonar Filocalía, para nada. Siempre seguirá, si Dios lo permite, siendo una referencia interior importante. Entonces veremos, quizá en este blog secundario que tenemos, el Esiquía blog, pondremos, luego de finalizado el curso y durante el año venidero, breves párrafos con cierta periodicidad, con tranquila periodicidad, párrafos que nos hayan parecido destacados de cada autor de los vistos en el curso. Estos párrafos nos servirán de recordatorio y podremos también allí repasar algunos elementos, comentar, intercambiar, actualizar. Es decir que, como ustedes verán, siempre el anhelo es de perpetuidad, ¿no? De que las cosas no terminen. Se termina una etapa, pero se continúa el mismo impulso transformado en formas diferentes. Bueno, hoy nos toca abordar a Teognosto, un hieromonje con H, quiere decir monje sacerdote. Un hieromonje que le escribe un texto no demasiado extenso, pero muy nutritivo, a otros sacerdotes que son monjes esicastas como él. Parece haber vivido entre los siglos XIV y XV, lo cita brevemente Focio, aunque hay dudas de si este Teognosto que está citado en Focio es el mismo. Siempre pasa esto con estos autores y en Filocalía. En la época había muchos que eran homónimos, es decir, tenían el mismo nombre. Por eso es de difícil precisión. Aquí la editorial, el Lumen, nos lo presenta a partir de la página 379 del volumen segundo, ese volumen que está casi íntegramente ocupado por la doctrina de Máximo el Confesor. Parece haber vivido entre los siglos XIV y XV, de él no se conocen muchos datos, es difícil identificar al personaje entre los diversos que tienen el mismo nombre. Nicodemo el Agiorita dice que Focio lo cita en el Códice 105, página 151. No se puede decir con exactitud que sea el mismo. Focio lo mencionó como un exégeta alejandrino, es decir, un intérprete de las escrituras, que vivía en Alejandría. Bueno, Teognosto tiene un texto, como les decía, no demasiado extenso, que se llama Sobre la praxis y la contemplación y sobre el sacerdocio. Sobre la praxis, la contemplación y el sacerdocio. Más o menos en torno a estos 3 temas vamos a hablar un poco hoy. Cuando Teognosto nos habla de la praxis, se refiere básicamente a la humildad, a la adquisición de la humildad, como tantos otros esicastas. Y esta humildad que se adquiere con la conciencia de las propias pasiones y emprendiendo un camino de purificación de las mismas. Por supuesto, le da gran valor a la gracia, a abrirnos a la gracia y a las lágrimas. Él también, Teognosto también, es un gran amante del don de las lágrimas, que atraviesan
¿no?, que atraviesan al monje y lo dejan purificado. Y lo remite también como un periodo determinado de la vida espiritual antes de la impasibilidad, mucho antes. Nos habla también de la necesidad de no buscar la impasibilidad antes de tiempo, sino que no nos apresuremos atravesando etapas para las cuales no estamos preparados. Todo el texto de Teognosto se fundamenta en esto que podríamos llamar la adquisición de una forma adecuada para ver a Dios o para relacionarse con Él. Y cuando lo ajusta al tema del sacerdocio, lo trata como la dignidad de tal estado, el honor del orden sagrado, cómo debe ser cuidado y adecuado en tu interior, le dice a los monjes sacerdotes. A nosotros, laicos, también nos sirve, porque Teognosto habla de esta labor de mediación, de puente entre Dios y los hombres, y cualquier persona, más allá de su deber de estado o del orden ministerial que le haya sido conferido, más allá de eso, cualquiera de nosotros, adquiriendo la forma adecuada, interior, según la voluntad de Dios, podemos transparentar la gracia, que esto es de lo que se trata el sacerdocio, según Teognosto. Él habla de que la fuerza vivificante de Dios atraviesa al sacerdote para derramarse sobre los fieles. Y ahí está el problema del sacerdote, que si no eres digno, esta fuerza divina, la misma que curó a la hemorroísa, esa misma fuerza que Cristo sintió salió de él cuando le tocaron el manto. Esa misma fuerza atraviesa al oficiante y lo destruye si su estado interior, si su alma no se encuentra acorde al don que está recibiendo y al don que debe entregar. Es muy duro, da variados ejemplos en términos gruesos del daño que se produce en sacerdotes que no son dignos de su función, de su oficio. Teognosto se muestra como un gran amante de la Eucaristía y por lo tanto de quien oficia este sacrificio supremo, y lo concibe con trasfondos cósmicos, ¿no? Se nota la influencia allí de esta teología cósmica, donde en el altar se ponen las ofrendas de todas las criaturas, y es la creación la que se eleva y rinde alabanzas, acción de gracias, sacrificios, súplicas y plegarias, buscando la consumación del fin de los tiempos, de esta unión final. Ese es más o menos el trasfondo de todo el texto, según lo interpretamos, y vamos a particularizar en algunos casos para profundizar sobre esto de la praxis, la contemplación y el sacerdocio. Si tuviera que recomendarles párrafos específicos, yo diría que serían el 30, el 38, el 67, el 69, 72 y 71. Y hago una mención del párrafo 44 que tal vez les interese también en relación al tema de la muerte y demás que vamos a abordar. Empezamos con este tema de la contemplación. Es importante que aquello que llamamos actividad contemplativa, oración contemplativa, u oración pura, que son los términos que más utiliza Teognosto, que otros esicastas, ustedes recordarán, los tratan como oración ígnea, es decir, de fuego o de silencio, y términos similares,
esta actividad contemplativa del alma humana no debe ser abordada, no debemos pretender introducirnos en ella antes de tiempo. ¿Antes de qué?, nos dice Teognosto. Antes de que seas humilde, de que vivas en la humildad. Y en su visión, ¿cómo accedemos a la humildad? Previo paso por el don de lágrimas, el famoso don de lágrimas que atraviesa toda filocalía. Esa compunción, ese dolor del alma que a la vez es dulce cuando se vive ya ahí mismo el perdón. El don de lágrimas que purifica la mirada y nos libera de las pasiones más gruesas. Esto nos lleva a la humildad. Esto nos lleva a la humildad. El don de lágrimas tiene que ser pedido, tiene que ser hecho oración. Y para ello hay que estar alejados de toda presunción, de toda vanidad, de todo orgullo, soberbia. Atreverse a mirarnos sin disimulo, con verdad interior. Lo destaca mucho Teognosto, especialmente en la función sacerdotal. En el momento en que la dignidad sacerdotal o los dones que a través tuyo son conferidos a otros, en ese momento, si te lo crees, diríamos hoy, es decir, si te envaneces de ello, porque te lo atribuyes aún mínimamente, serás destruido. Así lo dice, y términos similares, este hieromonje. La cabal y permanente conciencia de que todo es de la gracia, todo don, todo oficio, toda acción benéfica, la permanente conciencia de que todo deriva de la gracia divina es lo que nos deja en el puerto de la humildad. Requisito necesario, recordemos, para acceder luego a la impasibilidad. Impasibilidad que está como en la cumbre o al fin del camino de la contemplación. Por eso, introducirnos antes de tiempo nos envanece. Caemos en el orgullo, en la soberbia, en la petulancia, la crítica, el juicio, la altanería, ¿no? Sentirnos por encima de los demás. Acá hay una consideración importante que creo que es necesario tener incorporada en nosotros. La actividad contemplativa, la oración contemplativa, no es una técnica. En todo caso, la técnica práctica o las técnicas prácticas que conducen, ayudan y facilitan el acceso a la oración contemplativa son elementos de este camino espiritual o de esta acción sagrada que es la contemplación. La técnica no es la actividad contemplativa. Muchas veces se nos emparentan mucho, estamos acostumbrados a esta exterioridad, a esta materialidad, a esta forma de ver superficial las cosas. Entonces la actividad contemplativa no necesariamente es sentarse en silencio, o no necesariamente es recitar la oración de Jesús, o tampoco implica el buscar aquella tiniebla luminosa de la que habla el pseudo Dionisio, ¿no es cierto? Suspendemos los sentidos, nos alejamos de todo cuidado y todo lo demás. Claro, están dando indicaciones y están mostrando técnicas precisas, psicofísicas a veces, o más propias del fondo del alma en otras ocasiones. Pero, ¿cómo saber? Esto conversamos la semana pasada con alguien. Nos preguntábamos mutuamente, ¿cómo saber si la actividad que estoy llevando adelante en la oración es de tipo contemplativo? Esa era la pregunta específicamente.
¿Cómo saber? Es sencillo. ¿En tu vida se nota esta presunta actividad contemplativa? Es decir, ¿crece la paz? Disculpen, hay mucho ruido afuera. ¿Crece la paz? ¿Atraviesas las distintas vicisitudes, acontecimientos y dificultades de la vida cotidiana como si de un viento se tratara? Es decir, vas pasando a través de los problemas en una cierta tranquilidad de fondo, sin desesperar nunca, anclado en la oración, pidiendo la presencia y confiado en la acción, siempre para bien de la gracia. ¿Vas viviendo así? Eso es el fruto de la actividad contemplativa. Esa es la oración contemplativa en la vida cotidiana. Ahora, si tú te sientas en silencio y permaneces en actitud orante el tiempo que quieras, y ni siquiera osas hacer oración discursiva para no alterar el profundo silencio en el que te sumerges en tu momento de oración, y finalizado este y en el día a día eres iracundo, criticas, vives angustiado, ansioso, preocupado, poseyendo esto y aquello, allí no hay actividad contemplativa. Esto no es para preocuparnos, sino al contrario, para decir, qué bueno darnos cuenta de que algo está torcido ahí, algo estamos haciendo mal. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo mal? Estaríamos diciéndonos, pintándonos, viéndonos a nosotros mismos como contemplativos sin serlo. Estaríamos siendo contemplativos en la imagen de nosotros mismos, porque está bueno, es una buena chapa, queda bien, ante todo para nosotros mismos. Nos gusta mucho más, ¿no? Es decir, ¿y tú qué? Yo soy contemplativo. Queda bien, tiene buena prensa, diríamos hoy. Quizá que otras formas de oración que hoy en día no están tan bien vistas y que la misma Filocalía nos dicen forman parte estas otras formas de oración de un camino de ascenso hacia Dios. Y sin duda que la actividad silenciosa y contemplativa es la más elevada de todas. Así nos lo dicen quienes saben, ellos que han dedicado su vida a la búsqueda de la paz del corazón. Todas las otras formas de oración nos muestran etapas del alma humana. En ese sentido están muy bien acordes a su momento. Lo que se nos complica, en lo que no debemos caer, es en permitir que nuestra personalidad, nuestro ego, la mente, el orgullo, etc., nos haga creer que estamos en un lugar en el que no estamos. ¿Por qué? Porque trabajamos en balde. Ese es todo el problema. Trabajamos en balde. Creemos estar acumulando una cierta acción interior cuando en realidad está acumulando la simple personalidad. Lo que en fenomenología en la última clase mencionábamos como el falso sí mismo, o esta autoestima vana fundada tan solo en una autoimagen, en una representación de sí mismo. Entonces, tal cual nos dice el apóstol Santiago en su epístola, o lo dicen tantos otros, el mismo San Pablo también, si nosotros no verificamos en el cotidiano los efectos concretos de la presunta contemplación, no nos sirve. Y esto es sencillo. Paz, una creciente paz interior, más allá de lo que vaya ocurriendo, una creciente capacidad de comprensión de lo que ocurre en uno y en los demás, y un deseo cada vez más ferviente de vivir en Dios, vivir la vida del Espíritu. Teognosto dice el deseo ardiente de la oración pura, también lo dice de ese modo. Es decir,
a dónde notamos que se dirige cada vez más nuestra atención, qué elementos anda buscando. Ese es un buen punto que queríamos destacar con esto de la contemplación. A ver qué párrafo, permítanme un segundo. Esto de cuando le habla a los monjes, Teognosto, y les habla de hacerse dignos del estado sacerdotal, los remito al párrafo 38. Y decíamos, es necesario adquirir una forma determinada en nosotros mismos para que esta fuerza santificante que viene de Dios nos atraviese, se derrame en el mundo y entonces seamos sacerdotes, incluso más allá del orden sagrado, es decir, también como laicos, cualquiera de nosotros oficia la Eucaristía cósmica en tanto nos dejamos atravesar por esa fuerza divina, esa fuerza que cura, que sana las almas, que transforma, deifica y transfigura el mundo. Para ello tenemos que adquirir una cierta forma interior. ¿Cómo es esto? Yo pensaba un ejemplo hace un rato, pero ¿cómo es esto de la forma? Porque van a ver que Teognosto dice, Dios no se muestra a quien no es digno, ¿no? Dios no se muestra a quien no es digno, refiriéndose a los sacerdotes. Entonces, en una lectura rápida o superficial, uno diría, pero ¿cómo? Dios, que es altanero, Dios que no se acerca a un alma que... No. Es que pareciera ser que si permanecemos en planos de mucha densidad, si nuestra forma interior es sumamente densa, tosca y pesada, no podemos percibir algo que es absolutamente intangible, trascendente y no conceptualizable como es Dios. Es una cuestión de incompatibilidad de formas, por decirlo así, por ilustrarlo tan solo así. Y miren que lo voy a aterrizar demasiado. Si uno quiere jugar al fútbol, al básquet, al tenis, a deportes de alto rendimiento, no le resulta extraño asumir que tiene que entrenarse muy duro para ello. Es decir, poner al cuerpo en forma. Tenemos que ponerlo en forma, si no, no podemos jugar ni un partido. Con el tema de la oración pura, con la que insiste Teognosto, con el tema del acceso al puerto de la impasibilidad, a este lugar donde nada nos altera porque descansamos en Dios, se hace necesario adoptar una forma. La vida pasa a ser como un tamiz, un entrenamiento, un filtro. Tenemos que hacernos muy pequeñitos para pasar el tamiz. Si somos toscos, gruesos, pesados, nos quedamos en el filtro. Esto también subyace y se puede notar en los textos de Teognosto. Él a veces usa otras palabras que estas, por ejemplo habla del juicio, utiliza el tema del juicio. Y lo vincula, o está muy vinculado también con el tema de la muerte, que él trata particularmente. La vida como una preparación para la muerte. Y fíjense que nos da un indicador sumamente claro de otro momento de avance en esta escala espiritual hacia Dios, que es nuestra relación con la muerte. ¿La temes? Lo dice muy claro. ¿La temes o la anhelas? Y no este anhelo de morir como quien se quiere suicidar, sino el anhelo de aquel que, teniendo la certeza de la inmortalidad espiritual, no la teme y gusta de aquella perspectiva por la posibilidad de encontrarse con el amado, con la fuente de su dicha, dicha que ya está viviendo. Ahí está el tema. Quien vive ante la faz de Dios
en oración incesante, sabiéndose nada, es decir, pura obra de la gracia en todo momento y lugar, quien vive así, empieza a percibir la inmortalidad que vive en él. ¿Qué es esta inmortalidad que vive en él? Desde un punto de vista es Cristo en el corazón o la gracia del Espíritu Santo deificando al hombre. Y en otras palabras, esta inmortalidad en nosotros es la experiencia interior de Dios, que no se puede transmitir en palabras, pero que le deja al orante una especie de certeza intransmisible de que la muerte no existe. Entonces, cuando esto sucede, temer la muerte no se concibe, porque ha quedado bien claro que su identidad no es material. Por lo tanto, la disolución de esta forma material, como decíamos en algún otro vídeo, no es más importante que agarrar el sobre todo, quitárselo y dejar el sobre todo. Para esto, la vida es una escuela. La vida viene a ser una escuela de aprendizaje para la muerte. Venimos a aprender a morir, podríamos decir. En tanto morir es ir hacia Dios. Hemos venido para volver a Dios. Y este aprendizaje involucra una radical separación de las pasiones. Siempre volvemos. Ya hemos enfatizado en otros vídeos que esto no se malentienda, ¿no? Como la mortificación de todo placer y vivir amargados y torturándose y no comer nada y no sé, caminar descalzo sobre granos de maíz, ¿no? Distintas formas de tortura que había en otras épocas, o ponernos silicio, castigarnos. No, la radical separación de las pasiones deriva de una atención puesta en el constante recuerdo de Dios, en la práctica anhelante de la oración ininterrumpida y en un deseo de servirle. Deseo servirle porque soy consciente de las innumerables gracias que le debo en el mejor de los sentidos. Cuando imaginen que alguien nos lo da todo, nos da el dinero para la casa, el dinero para el auto, el dinero para alimentarnos toda la vida, nos da todos los talentos, todas las alegrías, nos da los hijos, nos da la esposa o el esposo, nos da la vocación y las herramientas para llevarla a cabo, etcétera, etcétera. Cuando somos conscientes de que hay alguien que nos ha dado todo esto, no podemos sino amar a ese alguien. Como decimos, quedamos muy agradecidos. Y de ese agradecimiento interior nace el deseo de servir. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Ningún problema, dime, ¿no? Ese tipo de actitud empieza a hacerse firme en estos santos, en estos monjes consagrados. Vamos a cortar acá y seguimos. Bueno, aquí seguimos, hermanas y hermanos. Hay varios aspectos, varios temas. Entonces decíamos, no desees la impasibilidad antes de tiempo, aceptar la situación que tenemos. Por eso la oración de Jesús la recomendamos tanto, porque la práctica frecuente de la oración de Jesús, en soledad, en comunidad, a como dé lugar, sea que empecemos con la mente nada más y que no sintamos en profundidad lo que decimos, sea luego que la vamos encarnando, que la digamos vocalmente o con otros, etc. La oración de Jesús es una especie de herramienta para cualquier momento de la vida espiritual.
Si estás ya cerca de la contemplación, la oración de Jesús te prepara, te inicia. Puedes iniciar el día con ella, terminarlo con ella. Es como si te elevara. Y si estás en los abismos, si caes a cada rato, si vives en la angustia, incluso en la desesperación, la oración de Jesús es una balsa, un madero que te salva. Y te va llevando en todas las etapas y te permite llevar adelante otras formas de oración. No hay ninguna forma de oración incompatible con la práctica de la oración de Jesús. Cada uno se fija el grado, profundidad y énfasis que le da a esta forma de orar en su propia vida. Y nos decía Teognosto que la contemplación no es tal si no se manifiesta en el cotidiano. Eso era para sintetizar un poco lo que habíamos hablado. Así no nos engañamos a nosotros mismos. Bueno, otro aspecto que él toca es el de la templanza y la castidad. La templanza y la castidad como dos herramientas que nos permiten acceder a la impasibilidad y nos prepara para la muerte. La castidad, claro, él la habla referida especialmente a los sacerdotes, habla del celibato y de su vida monástica, ¿no? Pero la castidad es un modo de entender también nuestra relación con el cuerpo propio y con el cuerpo de los demás. Cuando escuchemos castidad, no tenemos que ceñirnos solamente al tema del celibato o a gente que ha renunciado al trato carnal, digamos, que se ha consagrado por esa vía, sino que es más amplio. La castidad es algo más amplio. Una cuestión que a mí se me explicó cuando yo recibí un poco de manera oral esto mismo que les estoy transmitiendo, o similar, ¿no? Es difícil tratarlo al tema sin ser poco delicado, pero digamos que ustedes habrán visto en los animales esta actividad instintiva de la unión de los cuerpos, que tiene su finalidad precisa en la naturaleza, y es también una expresión de la vida y del anhelo de perpetuidad de la vida. A través de las distintas especies, esto se manifiesta en el ser humano de un modo más elevado, dando lugar también a sentimientos muy profundos, muy válidos, muy adecuados, que se emparentan progresivamente con aquello que hemos llamado amor, sea el amor profundo, el amor consciente o las distintas gradaciones de un mismo sentimiento que tiene consonancia con la etapa que la persona está viviendo. Habrá un amor más superficial, un afecto, un amor pasional, un amor posesivo, etcétera, etcétera. Pero para no irme de tema, esta cuestión de la unión de los cuerpos y lo que tiene relación con la castidad, en el ser humano se va emparentando mucho con el tema del amor, con el tema de la formación de familias, también con la perpetuidad de la vida. Pero nos quedan cosas animales. En tanto la gracia no nos ha tomado por entero, tenemos mucho de animal en el cuerpo y en la mente. Esta animalidad se caracteriza por tener rasgos posesivos. A mí me sirvió de mucho cuando se me explicó. Yo tengo mascotas, ustedes saben, y desde hace mucho tiempo tenía otras. Y había un gesto que hacía mi mascota conmigo, una perrita, que yo no podía comprender, ¿no? Porque ella se acercaba a mi pierna y hacía ciertos gestos que ustedes todos conocen, que yo decía, pero qué extraño que le pase esto a la perrita, ¿no? Con mi pierna. Entonces, un día en el veterinario se me explicó que esto tenía que ver no con nada sexual, sino que era una cuestión de dominación.
que los animales expresaban de este modo, particularmente los perros, expresaban el afán de dominación, de que yo hiciera algo, en este caso de que le prestara atención, le brindara afecto, jugáramos, me lo expresaba de ese modo. Fíjense ustedes. Esto también nos pasa como seres humanos en nuestra parte más animal. Es decir, la sexualidad está muy vinculada a la dominación del otro, a la posesividad. Posesividad no solo del otro como objeto, para mí, sino también de la sexualidad como fuente y fruición de un placer muy básico que transitoriamente me hace olvidar de mi sufrimiento. En este sentido cumple una función muy similar a la de la comida. En muchas personas puede cumplir una función muy similar a la de la gula. Entonces, así como cuando como anestesio mi dolor, mi angustia, cuando como en exceso digo, cuando nos hacemos adictos a algo, del mismo modo la vida de la sexualidad humana se puede transformar en esto mismo, en un ansia irrefrenable, en un calmar los apetitos diversos, en un apagar la angustia. Y allí lo que ha sucedido es que se ha desvirtuado totalmente el modo en que fue concebida. Y esta desvirtuación nos trae mucho dolor, personal y al otro, a la otra persona. Y estas consecuencias se advierten mucho en el plano psicológico. Y habría muchas derivaciones allí para tratar. Pero no es el caso hacerlo acá. Pero quería comentarlo a raíz de que Teognosto enfatiza mucho en la necesidad de la castidad. Entonces digo, bueno, pero si un laico lee esto y dice, pero si yo soy casado, ¿sí? O si tengo novia y demás. Bueno, es que la castidad también es para nosotros. En el modo en que enfoquemos la relación con la otra persona. En ese sentido, si alieno al otro en un para mí, no soy casto. Todo lo que sea para mí no es castidad. Es esta acción de dominación que se transmite y se manifiesta de diferentes maneras. Bueno, espero que haya sido bien tratado el tema. La templanza, que ustedes ya conocen, que es esta cuestión de que el cuerpo no tenga la primacía, sino de que sea el espíritu el que maneja las funciones corporales. Esto es la templanza, según Teognosto. Y por supuesto, el tema de la castidad y de la caridad. Él utiliza, lo van a ver si leen estos párrafos que les recomendé, él utiliza la caridad como la puerta que nos abre a la humildad y posteriormente a la impasibilidad, que al final es el tema del amor. La caridad es el amor al prójimo. Y nos dice lo mismo que San Pablo. Sin amor no hay nada. Sin amor nada vale. No hay altura ascética, ni ayuno, ni oración, ni nada que puedas hacer que si no tienes amor no sirve, ¿no? Para hacerlo breve. Bueno, vamos un poco con el tema. A ver, espérense. Eucaristía. A ver si leemos un párrafo de Teognosto, aunque sea para quien no va a leer el texto, que tengo una muestra de... Se me ha extraviado la luz. Por ejemplo, en el párrafo 6, le leo 2 renglones, dice este hieromonje: aléjate de las contemplaciones más excelsas, si aún no has ascendido a la suma impasibilidad, y no corras por lugares inaccesibles teniendo en la mira
cosas superiores a ti. Página 382. Después, por ejemplo, 2 renglones del párrafo 7. A ver, lo vamos a leer todo porque si no, no se va a entender. Dice, si quieres ser hecho digno de la manifestación de la visión divina en la mente, fíjense qué belleza. Si quieres ser hecho digno de la manifestación de la visión divina en la mente, ante todo, abraza una vida de paz y esiquía. Abraza una vida de paz y esiquía, es decir, de tranquilidad, de calma. Y libre de todo, dedícate al conocimiento de ti mismo y de Dios. Si cumples con ello, nada te impedirá ver con el intelecto, acuérdense la función del intelecto, la parte elevada del alma, nada te impedirá ver con el intelecto, como en una suave brisa, por el estado puro y quieto de toda pasión, aquel que es invisible a todo. Nada te va a impedir ver a aquel que es invisible a todo, a todos, que te trae la buena noticia de la salvación mediante un más notable conocimiento de uno mismo. Porque acá empieza a desarrollar el tema de la humildad. Pero, qué extraño, se me ha perdido la luz. Por ejemplo, en el párrafo 38. Que nadie te engañe, hermano, diciendo lo contrario de lo que dice el apóstol, que sin santidad se lo ve a Dios. Que nadie te haga creer que sin santidad lo vas a ver a Dios. En efecto, el Señor, que es santísimo y superior a toda pureza, no acepta mostrarse ante un impuro. ¿Se acuerdan lo que decíamos recién? Porque uno no tiene la forma adecuada para acceder a acercarse a una visión de Dios. Cuando se dice visión de Dios, nosotros lo entendemos como acercarse a esta nube del no saber, donde el orante vuelve luego con una gracia que no puede explicar, que no es conceptualizable. Vuelve con el rostro luminoso, como Moisés al bajar del monte. ¿No? Es muy, muy lindo el texto, en realidad tiene un lenguaje bastante diferente al que estamos habituados hoy en día. El culto del venerable sacerdocio, en el párrafo 72, para dar una idea. El culto del venerable sacerdocio y su fuerza de expiación y de persuasión ante Dios. ¿Ven la función de el sacerdote que persuade a Dios de que conceda una gracia, ¿no? La función de mediación. El culto del venerable sacerdocio y su fuerza de expiación y de persuasión ante Dios es superior a toda salmodia y a toda oración, de la misma manera que lo es el sol con respecto a las estrellas, como diciendo la luz del sol que opaca la luz de las estrellas. Muy bien, el párrafo 75, muy bello también. Bueno, no vamos a leer más. Vamos un poco con el tema de la autoestima, que se consultaba estos días y que tiene que ver con esto del conocerse a uno mismo, ¿no? Que menciona recién Teognosto. Vieron que dice el conocimiento de uno mismo y de Dios. No pueden ir separados, no podemos. Necesitamos descubrir lo que somos esencialmente y despejarnos de todo lo que nos hace creer
que somos nosotros cuando en realidad son los automatismos. Esto que siempre enfatizamos, ¿no? Es conocernos a nosotros mismos, quiere decir no creernos ser los mecanismos que nos manejan. No confundirnos respecto de nuestra esencia, porque de ese modo no podemos llegar a una oración que nos permita conocer algo de su gracia. No podemos, estamos siempre como velados, siempre enredados en ese discurrir mental. Por eso es que se enfatiza tanto en esto. Por eso yo les recomiendo el tema de fenomenología, si pueden irlo viendo despacito. Muchos de ustedes han seguido el de Filocalía y no aquel otro, y está bien, pero si tienen tiempo vayan echando un vistazo a alguno de los vídeos para ver si les interesa, porque si les abre el apetito de conocer más de estas cosas, como me han dicho algunos de ustedes, sirve mucho a la comprensión y práctica de Filocalía. A mí personalmente es lo que me ocurre. Yo anoté acá con respecto a la autoestima. ¿Quién te ha dicho que esto es mejor que aquello? Todo tiene su función, aunque no la conozcamos o no la sepamos. La flor que está en mi patio, bueno, hay varias flores, pero algunas de ellas nacen de una plantita que le llamamos un yuyo, aquí, una maleza, una limaña, y tienen flores bellísimas si uno las observa con atención. Comparada esta florcita con otras flores del jardín de mejor prestigio, de más fama, ¿no? Una rosa, una caléndula, una clivia, un jazmín. Si nosotros efectuamos esa comparación y lo hacemos desde una mirada desatenta, vamos a decir, esta flor es mejor que esta otra. Eso de ninguna manera es así, porque es mejor según los parámetros y los valores de aquel que está mirando esa flor. La manifestación en sí misma no es ni mejor ni peor. Los atributos lo estamos poniendo nosotros. Estamos cargando a una flor con cierto tipo de brillo y de importancia y a la otra no. Y esto deriva de la memoria, vaya a saber de qué, hechos biográficos, de la cultura en general. Entonces, respecto a este tema de la autoestima, muchas veces nos pasa eso con nosotros mismos. Una cosa es el orgullo, la soberbia, la altanería y todo lo demás, y otra cosa es tener una sana autoestima, una correcta autoestima. ¿Cuál es la sana autoestima? Esa que nos hace valorarnos, primero por el solo hecho de existir y por ser hijos de Dios. Soy criatura, he venido al ser, aparezco como una manifestación y eso vale mucho, eso ya es digno. Cuando me comparo, mi atención está haciendo un particular trabajo mental que es apto para otros oficios, no para evaluarse uno mismo. Si uno tiene que, no sé, construir un mueble, tiene que separar esta madera para los laterales, esta otra madera para el frente, para la parte de arriba, etc. Y esta función comparativa está bien, porque es para armar una cosa determinada. Pero en lo que se refiere a la propia valoración, la comparación es el peor instrumento posible, es el instrumento equivocado. No puede nuestra autovaloración derivar de un trabajo mental y menos automático. Entonces, si lo hacemos con conciencia, esta autovaloración, tenemos que asentarla en el mero hecho de la existencia y en que esta existencia viene permitida, dada
y ofrecida por Dios, y por lo tanto vale mucho. Todo tiene su razón de ser en el concierto de la creación. Lo podemos investigar cuanto quieran, y cada cosa tiene su función. A mí me sorprendió, creo que esto se los mencioné en algún video de Filocalía del 2020, me sorprendió mucho enterarme que las erupciones volcánicas arrojaban a la atmósfera un tipo de sustancia, no me quiero equivocar, no me acuerdo si era carbono o algo así, o hidrógeno, no recuerdo, o metano creo que cumplía una función que luego se transformaba en la atmósfera en otra sustancia, creo que era metano. Bueno, los volcanes al erupcionar están en definitiva alimentando a la atmósfera de algo que ella necesita para ser precisamente la atmósfera apta para uso humano, para que nosotros podamos respirar. Yo me acuerdo, dije, mirá vos, increíble. Hasta ese momento veía a los volcanes como una mera catástrofe, una simple catástrofe, o como un derivado del enfriamiento de la Tierra que todavía no se terminó de enfriar en su proceso formativo y demás. También son visiones, pero caramba, cuando vemos la función que cumple en la sinfonía natural del planeta, qué extraordinario. Así con todo, que nosotros no sepamos para qué sirve algo, no quiere decir que no tenga función. Y si indagamos, la ciencia hoy nos permite ver muchas funciones de las cosas más comunes, y seguramente tenemos un límite, no sabemos todo, ¿no? No sabemos, estamos muy lejos de saber para qué existen todas las cosas. Pero por ejemplo, la maleza, ¿por qué los yuyos crecen tan rápido, se expanden tanto y a nosotros nos cuesta tanto que una plantita crezca, ¿no? Entonces me explicaba un día el del vivero, el muchacho del vivero, me decía lo que pasa es que el yuyo mantiene la tierra fértil porque le abre, la mantiene con los poros abiertos y realiza una tarea allí, como dijéramos, mantiene activo el ciclo de la vida, ¿no? Entre tierra, humedad, minerales y demás, la fotosíntesis, los desechos de los yuyos que mueren, va abonando la tierra, etc. Evita la aridez. Los yuyos evitan la aridez. Yo no sé qué palabra usarán en otro país, ¿no? Quizás les suene rara esta. Fíjense, ¿no? Uno en el jardín, claro, uno se queja, pero caramba, los yuyos, ¿no? Y tiene que andarlos sacando para hacer un jardín más o menos presentable o armónico a la propia vista. Pero todo tiene función. Y en sí misma, entonces la autoestima, vamos a decirlo en otros términos, todos servimos para algo. Todos servimos para algo. Si no fuera así, no existiríamos. Si nuestra vida no tuviera sentido, no hubiera aparecido. Creer esto, si aún no lo comprendemos, creerlo y basarnos en eso para indagar más es útil. Entonces, yo puedo apreciar todas las flores de mi jardín si no las comparo, si me centro en ella misma. Percibo la belleza, la combinación de sus colores, su tamaño, cómo vienen las abejas, cómo se despliega, a qué hora se apaga un poco la flor, etc. Pero si yo la comparo, la minimizo, la saco de su propia escala, no hay por qué. No hay por qué comparar. Entonces a nosotros mismos tenemos que cuidarnos mucho de esto, de compararnos a nosotros mismos, de emitir un juicio hacia este, que por supuesto nos disminuya el verdadero valor que tenemos y nos nihilice la vida, es decir, la cargue de negatividad y de nadismo, de un sinsentido. La correcta autoestima es la que se basa
en el hecho de ser hijo de Dios, en el hecho de existir. Y entonces en el derecho a la vida. Y en este derecho a la vida, a la posibilidad de desplegar la libertad que vayamos encontrando en nosotros. Libertad que iremos encontrando en tanto crezca nuestra atención, para librarnos de los automatismos. Teognosto, con este tema de la muerte, es muy, muy notable. Si ustedes leen el texto 2 o 3 veces, van a percibir la doctrina que está ahí detrás sobre la muerte, ¿no? Como decíamos recién. Una doctrina que se puede encontrar en distintas culturas, presentada en distintos textos y con distintas palabras. Pero hay todo una similaridad en distintas culturas antiguas respecto de que en el momento de la muerte se produce una transición clave, una transición muy importante en el ser humano. Y podemos encontrar en el texto de Teognosto rastros de esta doctrina muy claramente. Es una doctrina que dice, más o menos, que según el grado de unidad interior es la posibilidad de la elevación, ¿no? Después esto, porque ustedes saben que el cristianismo nació en una época en la cual se fue mezclando con conceptos griegos, del neoplatonismo, platonismo, otras corrientes. Después vinieron los primeros grandes maestros de la Iglesia, de los cuales está Orígenes, que finalmente fue reivindicado por Benedicto XVI, aunque mucho tiempo criticado. Aparece Orígenes que nuclea, reúne un poco estos conocimientos que allí había y los ensambla y los interpreta según Jesús. Y los adecúa muy bien, ¿no? Bueno, pero sería también una cuestión de otro tema y de otros autores. Esta doctrina que podemos encontrar en Teognosto nos dice que según el grado de unidad interior del alma es la posibilidad de la inmortalidad. Para lo cual tienes que prepararte para la muerte. Y para prepararte a ella, tienes que ir viviendo en la vida, dejando el cuerpo progresivamente, como si fuera morir en cuotas, ¿no? Que también lo hemos dicho, morir en cuotas. ¿Y cómo se hace esto? No dejándose manejar por el cuerpo. Cada vez que te impones sobre él, mueres un poco físicamente, naces un poco espiritualmente. Por eso él dice que cuando se llega a cierto grado de impasibilidad ya no se teme a la muerte, porque uno se ha acostumbrado a vivir desde el espíritu. Y acá es importante que no malentendamos esto como una represión del cuerpo, sino como un aprender a usarlo como herramienta, que sea un instrumento y no el regente de nuestra vida. Entonces esta doctrina dice que si uno llega al momento de la muerte fragmentado, es decir, dividido interiormente, en medio de dudas, con vacilaciones, con muchos líos, muchos rollos mentales, eso nos perjudica. Es interesante, puede asustar, pero es muy interesante porque tenemos muy a la mano las herramientas. La oración incesante, la oración frecuente al menos, o en otras palabras, morir repitiendo el santo nombre, nos unifica. Y eso lo podemos hacer desde ya. ¿Y cómo nos podemos unificar para eliminar la fragmentación y tener un alma bien sólida y unida, acorde a esta doctrina que acá se transmite? Tenemos que vivir con un solo propósito: regirnos por criterios muy simples y únicos. Y esto nos va despejando las dudas, nos desfragmenta, nos hace uno. Criterio único, propósito unificado.
consagración de vida, oración continua. ¿Ven? Es todo lo mismo, todo va a lo mismo. Bueno, a ver si nos queda algo. Ya aparecieron los mosquitos por acá. Hace mucho calor. Amante de la Eucaristía, la dignidad del sacerdocio, la exigencia que acarrea el sacerdocio, párrafos 72 y 71. Teognosto habla, cuando habla acá del sacerdocio, de la unión de la voluntad humana y la voluntad divina. La posibilidad de unir la voluntad humana a la voluntad divina. Y dice que eso propiamente es el sacerdocio. Y exige para esto del sacerdote el abandono de las pasiones. Absoluto, radical, es muy radical Teognosto en esto. Y da un ejemplo en uno de los párrafos, no quiero extenderme buscándolo, probablemente sea en el 72 o 71, da un ejemplo que dice que había un sacerdote que era muy indigno, ¿no? Porque era esclavo de la lujuria y seguía ejerciendo el sacerdocio a pesar de esto y demás. Digamos que caía en este pecado con frecuencia. Entonces, esto lo llevó a tal grado de contradicción interna, porque la fuerza divina que venía con su orden sagrado chocaba con esta incongruencia, que se enfermó. Se le enfermó el cuerpo muy gravemente. Y no había solución y estaba cada vez peor. ¿Y saben qué hizo este sacerdote? Dice Teognosto, abandonó el sacerdocio. Abandonó el sacerdocio y se curó. ¿Ven lo que quiere mostrar? Uno hubiera supuesto al ir leyendo que este sacerdote se regeneró, se purificó, imploró la ayuda y abandonó la lujuria. No, abandonó el sacerdocio. Está enfatizando ahí Teognosto claramente que el problema era la incompatibilidad con ese deber sagrado que él tenía. Fíjense, es muy interesante, sumamente enriquecedor. Bueno, ¿qué me queda por decir? Si alguno de ustedes va a hacer una monografía o va a hacer algún texto referido a un tema de algún autor y lo quieren que lo incluyamos en la futura publicación de algunos libritos en torno a esto de Filocalía, está muy bien, será bienvenido ese aporte. Lo conversamos, después que lo leemos nos podemos reunir por Zoom entre aquellos que tienen algún aporte que hacer, alguna monografía y bueno, nos ayudamos mutuamente ahí a redactar, a revisar o a ver cómo planificamos la edición. Serían más o menos 2 tomos, las 80 clases. Vamos a ver, no sé, vamos a ver cómo lo podemos organizar bien, si Dios quiere. Bueno, hermanas y hermanos, un gusto haber compartido esto. Un abrazo fraterno para todos, invocando siempre, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.